Buen día, nuestro equipo está conformado por Chávez Márquez Pavel Alejandro y su servidor Meraz Brenes Diego Emiliano. El día de hoy les presentaremos el tema de antibióticos. Para empezar este tema tenemos que definir qué es un antibiótico. Un antibiótico es aquella sustancia química que es producida por un ser vivo o por un derivado sintético que va a matar o a impedir el crecimiento de ciertas clases de microorganismos. Generalmente estos son usados en el tratamiento de infecciones por bacterias. Continuando con un poco de su clasificación, tenemos que entender que se clasifican en base a su mecanismo de acción, entre los cuales vamos a tener los siguientes: aquellos que son inhibidores de la síntesis de los folatos, aquellos que son inhibidores de la ARN polimerasa, inhibidores de la membrana celular, inhibidores de la síntesis de la pared celular, inhibidores de la ADN girasa o inhibidores de la síntesis proteica, entre otros. Estas son algunas de sus clasificaciones, las cuales cuentan con sus propias subclasificaciones que iremos mencionando a lo largo de esta presentación. Continuando con aquellos que son inhibidores de la síntesis de la pared celular, tenemos a los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos comparten una estructura en común, un anillo de lactama beta, y su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, a su vez como la promoción de la activación de enzimas autolíticas que producen a la lisis de la bacteria. Dentro de su uso clínico, este va a depender de la subclasificación de los antibióticos beta-lactámicos, pero de manera general sirven para el tratamiento de infecciones causadas por Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis y Treponema pallidum. Dentro de sus consideraciones especiales, de manera general se tiene que considerar aquellos pacientes que sufren de alergias a los beta-lactámicos, así como la constante resistencia bacteriana que ha ido en aumento a lo largo de los años. También se tienen que considerar a pacientes con otras patologías como es la insuficiencia renal o la interacción con otros medicamentos. Dentro de los efectos adversos, estos va a depender del tipo de medicamento que se administre, así como de la vía, pero de manera general y los más comunes son los siguientes: las reacciones alérgicas, los trastornos gastrointestinales, las erupciones cutáneas y los vómitos. Dentro de los ejemplos de las subclasificaciones de los beta-lactámicos tenemos a las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos. Continuando con el mecanismo de acción y ondeando un poco más a fondo, tenemos que entender que la pared bacteriana está compuesta por un péptido glucano, que este péptido glucano es un componente de la pared celular que proporciona una estabilidad mecánica rígida. Y los antibióticos lactámicos inhiben el último paso de la síntesis de los péptidoglucanos. Esto mediante la acetilización de la transpeptidasa a través del desdoblamiento del enlace CON del anillo beta-lactámico. Continuando con la subdivisión de los beta-lactámicos, vamos a tener a las penicilinas. Y vamos a empezar con las penicilinas naturales, las cuales las vamos a dividir en penicilina G y penicilina V. Cada una va a tener sus propias características. Por ejemplo, la penicilina G es de 5 a 10 veces más activa que la penicilina V. La penicilina G, también conocida como benzilpenicilina, se administra principalmente por vía intravenosa o intramuscular. Esto debido a que se destruye fácilmente en el estómago, debido a la acción del ácido gástrico. La penicilina G es efectiva contra una amplia gama de bacterias gram positivas, incluyendo Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus sensible a la penicilina. También se puede usar en el tratamiento de la sífilis y algunas infecciones causadas por anaerobios. Por su parte, la penicilina V es una penicilina ácido resistente y se administra principalmente por vía oral, debido a su mayor estabilidad en el ácido del estómago. Ambas penicilinas pueden causar reacciones alérgicas en las personas, las cuales pueden incluir erupciones cutáneas, urticaria y en casos más graves, anafilaxia. Además, es importante tener en cuenta que la resistencia bacteriana a las penicilinas, incluyendo la penicilina G y la penicilina V, puede ser un problema, y la elección del antibiótico adecuado debe basarse en pruebas de sensibilidad bacteriana y en la evaluación clínica del paciente. Continuando con las penicilinas, tenemos a las aminopenicilinas, las cuales abarcan a la ampicilina y la amoxicilina. Estos antibióticos tienen un espectro de actividad más amplio en comparación a las penicilinas naturales,
y son efectivos contra una gran variedad de bacterias gram positivas y gram negativas sensibles a las penicilinas. Dentro de los efectos adversos, son muy similares a los de las otras penicilinas. Pueden incluir reacciones alérgicas, trastornos gastrointestinales tales como náuseas, vómitos o diarrea, y en casos raros pueden generar problemas hepáticos y trastornos hematológicos. Dentro de las características que hacen que se diferencien, tenemos que la amoxicilina se absorbe de manera más rápida y de manera más completa del tracto gastrointestinal que la ampicilina. Esto hace que la amoxicilina se suele administrar por vía oral y la ampicilina por vía intramuscular. Dentro de los patógenos contra los que son efectivos se encuentran los siguientes: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Enterococcus fecalis, Escherichia coli y Haemophilus influenzae. Las penicilinas resistentes a la penicilinasa son aquellas que son resistentes a la hidrólisis por la penicilinasa de los Staphylococcus. Son antibióticos diseñados específicamente para superar la resistencia a las bacterias productoras de esta enzima. Son efectivas contra bacterias gram positivas, especialmente contra Staphylococcus aureus, incluyendo aquellas cepas resistentes a las penicilinas convencionales. Son utilizadas en el tratamiento de infecciones de piel, tejidos blandos, infecciones óseas y otras infecciones causadas por Staphylococcus aureus resistentes a las penicilinas. Dentro de sus subclasificaciones se encuentra, por ejemplo, la nafcilina, la cloxacilina, bicloxacilina y oxacilina. Finalizando con las penicilinas, tenemos a las penicilinas antiseudomonas, que como su nombre lo indica, son activas contra algunas cepas de Pseudomonas aeruginosa y otras especies de Proteus indol positivo, que son resistentes a la ampicilina y sus congéneres. Estas penicilinas antiseudomonas las dividimos en dos: carboxipenicilinas y ureidopenicilinas. Las carboxipenicilinas se caracterizan por tener un grupo carboxi, es decir, COOH, en su estructura molecular. Estos antibióticos tienen un espectro de actividad más amplio que las penicilinas convencionales y son especialmente efectivas contra bacterias gram negativas, como lo son Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa. Las ureidopenicilinas, por su parte, se caracterizan por tener un grupo ureído en su estructura molecular. Estos antibióticos tienen un espectro de actividad similar a las carboxipenicilinas, siendo efectivas contra bacterias gram negativas, incluyendo las cepas de Pseudomonas aeruginosa. Dentro de sus efectos adversos, vamos a tener los de hipersensibilidad, los cuales incluyen erupciones, fiebre, broncoespasmos o anafilaxia. También tenemos los efectos adversos hematológicos, los cuales pueden incluir neutropenia, fiebre y eosinofilia. Y, por su parte, los que son del sistema gastrointestinal, tenemos vómitos, diarrea, nefritis, entre otros. Continuando con la subclasificación de los beta-lactámicos, tenemos a las cefalosporinas, que estas se clasifican de primera a quinta generación. Empezando con las cefalosporinas de primera generación, estas tienen buena actividad contra bacterias gram positivas y están indicadas en infecciones leves a moderadas de adquisición extrahospitalaria. Por ejemplo, una faringoamigdalitis estreptocócica, una neumonía neumocócica o infecciones urinarias. Como ejemplos de las cefalosporinas de primera generación tenemos las siguientes: cefalotina, cefazolia, cefalexina, cefapirina, cefadroxilo, cefradina, entre muchas otras. Continuando con las cefalosporinas de segunda generación, estas tienen buena actividad contra bacterias gram negativas y sus usos son muy similares a las cefalosporinas de primera generación. Se usan contra infecciones leves a moderadas de adquisición extrahospitalaria. Por ejemplo, faringomigdalitis estreptocócica, infecciones otorrinolaringológicas, neumonía neumocócica comunitaria o bronquitis agudas. Dentro de estas tenemos cefoxitina, cefuroxima, cefaclor, cefprosilo, entre otras. Las cefalosporinas de tercera generación son mucho más activos que las generaciones anteriores contra Ecterobacteriaceae, aunque la resistencia ha aumentado drásticamente en las últimas generaciones. Como ejemplos de estas tenemos cefotaxima, ceftriaxona, cefidinir, ceftibuteno, entre muchas otras. Las cefalosporinas de cuarta generación conservan su acción sobre las bacterias gram negativas, incluida la actividad antiseudomonas. Además, han mostrado actividad contra los cocos gram positivos, especialmente los estafilococos sensibles a la oxacilina.
por ejemplo la cefepima o la cefosopram. Y finalizando las cefalosporinas con las cefalosporinas de quinta generación, estas son activas contra Pseudomonas aeruginosa resistentes a la meticilina, estreptococos resistentes a la penicilina, entre otros patógenos. Y como ejemplos de las cefalosporinas de quinta generación tenemos el ceftovipol o el ceftolozano. Continuando con los beta-lactámicos, tenemos a los carbapenémicos, que estos contienen un anillo lactámico beta fusionado y un sistema de anillos de 5 miembros que difiere de las penicilinas porque es insaturado y contiene un átomo de carbono en lugar de un átomo de azufre. Estos carbapenémicos tienen un mayor espectro, son más resistentes y más potentes. A su vez, dentro de los carbapenémicos podemos incluir los siguientes: el imipenem, el meropenem, el doripenem o el ertapenem. Dentro de sus usos se encuentran, por ejemplo, la sepsis, la neutropenia febril, la pancreatitis, la neumonía, la meningitis, entre muchos otros. Y sus efectos adversos es que pueden producir nefrotoxicidad o convulsiones, así como problemas del sistema gastrointestinal, como náuseas, vómito o diarrea. Finalizando con los beta-lactámicos, tenemos a los monobactámicos. Estos son lactámicos beta que contienen un solo anillo lactámico beta. El Astreonam es actualmente el único miembro de esta clase y tiene actividad solo contra bacterias gram negativas. No tiene actividad contra bacterias gram positivas o organismos anaeróbicos. Este medicamento es útil contra aquellos pacientes alérgicos a las penicilinas y a las cefalosporinas. Está indicado en infecciones del tracto urinario que incluyen la pielonefritis o cistitis inicial y recurrente. Dentro de sus efectos adversos puede tener hipersensibilidad o trastornos de la coagulación. Continuando con los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, tenemos aquellos que ya no son beta-lactámicos, por ejemplo, los glucopéptidos. Estos inhiben la síntesis de la pared celular al unirse de manera específica a los precursores del péptido glucano y bloquear la transpeptidación. Esto debido a que inhiben la unión de los extremos de alanina y de alanina, evitando la formación del péptido glucano. Dentro de estos podemos encontrar la vancomicina o la teicoplanina, que son los más utilizados. Estos se pueden utilizar, por ejemplo, en pacientes con sepsis, con artritis séptica, con neumonía, con meningitis, con colitis pseudomembranosa, entre otros. Dentro de sus efectos adversos se puede dar una nefrotoxicidad, taquicardias o cefaleas, temblores, psicosis o convulsiones. La bacitracina es un antibiótico que pertenece a la clase de los péptidos cíclicos y es utilizado principalmente en aplicaciones tópicas para el tratamiento de infecciones cutáneas. Este se usa, por ejemplo, en aquellos pacientes que presentan piel escaldada, foliculitis, conjuntivitis, eripicela, entre otras patologías de la piel. Dentro de sus efectos adversos es que puede generar neurotoxicidad o nefrotoxicidad. Finalizando con aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, continuamos con los inhibidores de la síntesis de la membrana celular. Dentro de ellos tenemos a la polimixina, que ésta se fija a los fosfolípidos de la pared bacteriana y destruye la membrana al aumentar la permeabilidad. Esto ocasiona la muerte de las bacterias. Esta se puede utilizar para pacientes que presenten piel escaldada, foliculitis, conjuntivitis o eripicela. Dentro de los inhibidores de la síntesis de la membrana celular, también tenemos a la daptomicina, que esta actúa uniéndose a la membrana celular y causando la despolarización de la membrana. Esto lleva a la fuga de iones y a la disrupción de la función de la membrana. Es un antibiótico bactericida que muestra actividad selectiva contra bacterias gram positivas aerobias, facultativas y anaerobias. Su uso está indicado para infecciones graves de la piel, así como infecciones graves de los tejidos blandos por bacterias gram positivos. Dentro de sus efectos secundarios se puede dar una rhabdomiólisis, una neuropatía periférica, molestias gastrointestinales o sobreinfecciones. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de la síntesis proteica. Comenzaremos con inhibidores de la subunidad 30S. Las tetraciclinas son una serie de derivados de una estructura básica de cuatro anillos, mientras que las glucilciclinas son derivados de tetraciclinas con sustituyentes que le confieren actividad de amplio espectro y son diseñados para superar mecanismos de resistencia como las bombas de flujo que poseen ciertas bacterias.
Estos fármacos penetran por difusión pasiva en bacterias gram negativas a través de canales formados por porinas en su membrana celular externa y también pueden pasar por transporte activo que bombea las tetraciclinas a través de la membrana citoplasmática. Estos fármacos inhiben la síntesis de proteínas bacterianas al unirse al ribosoma bacteriano en su subunidad 30S y evitando el acceso del aminoácido ARN de transferencia al sitio aceptor en el complejo ribosoma ARN mensajero. Su uso clínico está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por Rickettsia, clamidia, micoplasma, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Brucella, Vibrio cholera, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, entre otros microorganismos. En individuos que tengan alergia a la penicilina puede ser indicado como tratamiento para la sífilis. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones especiales antes de indicar el uso de estos fármacos. Primero, se debe evitar su uso en embarazadas y niños menores de 8 años. Y segundo, se debe evitar las preparaciones caducadas ya que son nefrotóxicas. Algunos efectos adversos son la irritación gastrointestinal, la diarrea, las náuseas, vómito, sensibilidad, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad y pigmentación dental. Algunos ejemplos de tetraciclina son la doxiciclina y de las glucilciclinas son la tigleciclina. Asimismo, existen otros inhibidores de la síntesis de proteínas que actúan en la subunidad 30S. Este es el caso de los aminoglucósidos, que son productos naturales o derivados semisintéticos de compuestos producidos por una variedad de actinomicetos del suelo. Los antibióticos aminoglucósidos son bactericidas de acción rápida. La destrucción de bacterias depende de la concentración, pero aquí ocurre un fenómeno un cuanto especial, conocido como efecto post-antibiótico, en el que la actividad inhibitoria persiste aunque la dosis dada sea menor a la concentración mínima inhibitoria. Los aminoglucósidos se difunden a través de canales acuosos formados por proteínas de porina en la membrana externa de las bacterias gram negativas para ingresar así al espacio periplasmático. El transporte de aminoglucósidos mediante la membrana citoplasmática depende de un gradiente eléctrico transmembrana acoplado al transporte de electrones para impulsar la penetración de estos antibióticos. Esta es una fase limitante de la velocidad de los aminoglucósidos y puede ser bloqueada o inhibida por cationes divalentes, por ejemplo el calcio. Su mecanismo de acción es la unión a la subunidad 30S del ribosoma, la cual inhibe el inicio de la síntesis proteica, induciendo interpretaciones erróneas del código genético, insertando aminoácidos incorrectos en el péptido en formación. Su uso clínico es para el tratamiento de infecciones provocadas por bacilos gram negativos, con muchas especies de enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, el tratamiento de infecciones por estreptococos, enterococos y estafilococos en combinación con un antibiótico beta-lactámico. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones especiales que son en caso de aplicarlos vía intravenosa, hay que controlar la concentración plasmática de este fármaco. Tiene como efectos adversos principalmente la nefrotoxicidad y ototoxicidad que causan, las cuales pueden llegar a ser irreversibles. Ejemplos de estos fármacos son la micacina, que tiene un efecto de muy amplio espectro, y algunos otros como la gentamicina o la tobramicina. Adentrándonos en el terreno de los inhibidores de la síntesis de proteína que actúan sobre la subunidad 50S, nos vamos a encontrar con el cloranfenicol, que es un antibiótico producido por Streptomyces venezuelae. Puede llegar a tener efectos adversos muy graves y hasta letales, por lo que se reserva para tratamiento de infecciones potencialmente mortales. En cuanto a su mecanismo de acción, este penetra mediante difusión facilitada en la bacteria y se une de manera reversible a la subunidad ribosómica 50S. Inhibe la enzima peptidiltransferasa y la unión exitosa del ARN de transferencia completo al ribosoma. Está indicado para infección aguda por Salmonella typhi, en meningitis causada por Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza o por Salmonella y en aquellas enfermedades causadas por Rickettsia.
Hay que considerar que tiene efectos adversos principalmente hematológicos como son la leucopenia, la granulocitosis o la anemia, por lo que se deben realizar controles hemáticos durante el tratamiento. Además, puede haber reacciones neurológicas de intolerancia o de alergia. Dentro de esta misma clasificación de fármacos vamos a encontrar a las oxacilidinonas, las cuales son una clase de inhibidores sintéticos de la síntesis de proteínas que actúan principalmente contra microorganismos gram positivos, entre los que se incluyen patógenos resistentes a múltiples fármacos. En cuanto a su mecanismo de acción, estos inhiben la síntesis de proteínas al unirse al sitio P de la subunidad ribosómica 50S, impidiendo la formación del complejo de iniciación 70S. Su uso clínico se da en el tratamiento de neumonía nosocomial y adquirida en la comunidad, el tratamiento para infecciones causadas por Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus resistente a meticilina y la mayoría de gram positivos. Algunos efectos adversos similares a los que vimos en el fármaco anterior son la mielosupresión, incluidas la anemia, la leucopenia, pancitopenia, trombocitopenia en pacientes que reciben linezolid. Los pacientes que reciben tratamiento con este mismo fármaco también han desarrollado neuropatía periférica, neuritis óptica y acidosis láctica. Estos efectos suelen manifestarse después de periodos prolongados de tratamiento. Ejemplos de fármacos que se encuentran en esta categoría son el linezolid y el tedizolid. Ahora continuaremos hablando de los macrólidos y los cetólidos. Los antibióticos macrólidos contienen un anillo de lactona multimiembro al cual están unidos uno o más desoxiazúcares. En el mercado existen actualmente 4 macrólidos: eritromicina, claritromicina, acitromicina y fidaxomicina. Los cetólidos son derivados semisintéticos de la eritromicina con actividad contra algunas cepas resistentes a los macrólidos, y en este subgrupo vamos a encontrar a la teritromicina. En cuanto a su mecanismo de acción, estos se unen a la subunidad 50S del ribosoma, obstaculizando la elongación peptídica por la enzima peptidiltransferasa, y además dificulta la translocación desde el sitio aceptor hasta el sitio peptidil. Está indicado para el tratamiento de las infecciones respiratorias provocadas por estreptococos, neumococos, las infecciones por clamidia, Helicobacter pylori, Bordetella pertussi, Mycoplasma y Mycobacterium. También es efectiva contra la enfermedad de difteria. Hay que tener como consideración que afecta a los receptores de motilina, lo cual puede provocar un peristaltismo descoordinado y molestias digestivas y toxicidad gastrointestinal. Además, también puede provocar hepatotoxicidad y toxicidad cardíaca. En lo que respecta a las lincosamidas, estos son fármacos que se unen a la subunidad 50S de ribosoma, específicamente en su porción 23S. Inhiben la translocación del sitio receptor al sitio peptidil en el péptido en formación. Es un fármaco alternativo para infecciones en piel, en especial en pacientes con alergias a beta-lactámicos. Es muy útil en infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina y Streptococcus patógenos. También puede ayudar en infecciones del tracto respiratorio causadas por Streptococcus, Staphylococcus y otras bacterias gram positivas. Uno de sus efectos adversos a destacar es la sobreinfección por Clostridium difficile ocasionada por este tipo de fármacos. También puede causar diarrea y un cuadro muy grave de colitis pseudomembranosa. En ocasiones más raras se ha asociado a erupciones cutáneas. Ejemplos de fármacos que vamos a encontrar en este grupo son la lincomicina y la clindamicina. Por último, pero no menos importante en la inhibición de la síntesis de proteínas, vamos a encontrarnos con el grupo de las estreptograminas. Vamos a hacer especial hincapié en la quinopristina de alfopristina. Este fármaco tiene como mecanismo de acción la unión de la subunidad 50S del ribosoma, en la cual la quinopristina va a inhibir a la enzima aminoácida ARN sintasa y va a impedir la adición de aminoácidos. En cuanto a la dalfoprisina, esta va a inhibir a la peptidil transferasa y la formación de enlaces peptídicos. Su uso está indicado en el tratamiento para infecciones complicadas de la piel y de la estructura de esta misma, causadas por cepas sensibles a la meticilina como Staphylococcus aureus o
Streptococcus pyogenes. También se utiliza para el tratamiento de infecciones debido a cepas de Faecium resistentes a la vancomicina y Staphylococcus aureus resistente en este caso a la meticilina. Como efectos adversos vamos a encontrar dolor y flebitis en la zona de inyección. Nos vamos a adentrar en un nuevo terreno dentro de los antibióticos. En este caso vamos a continuar con los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Vamos a hablar especialmente de las sulfonamidas y los inhibidores de la dihidrofolato reductasa. Las sulfonamidas inhiben la síntesis de folato por su acción sobre la dihidropteroato sintasa. Las reductasas de dihidrofolato, por su parte, inhiben la reducción de folato, causando agotamiento del folato, lo que impide la síntesis de nuevos ácidos nucleicos. Este tipo de medicamentos se indica para el tratamiento de infecciones urinarias, diarrea de viajero, neumonía provocada por especies de Pneumocystis jirovecii y nocardia, infecciones por Burkholderia cepacia e infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Tiene como efectos adversos náuseas, vómito, erupción cutánea y en casos más raros Stevenson-Johnson, alergia y anemia. Algunos ejemplos de sulfonamidas son el sulfametoxazol y en cuanto a los inhibidores de la dihidrofolato reductasa, la trimmetoprim. Para finalizar con esta presentación, voy a terminar hablándoles de quinolonas y fluoroquinolonas. Estas inhiben el superenrollamiento negativo del ADN mediado por la girasa y tienen también acción sobre la topoisomerasa de tipo 4, ambas necesarias para la replicación, transcripción, reparación y recombinación del ADN bacteriano. Estas se indican principalmente para infecciones de tracto urinario, prostatitis causadas por bacterias sensibles a estos medicamentos, infecciones de transmisión sexual por Clamidia trachomatis y Haemophilus ducreyi, infecciones causadas por Salmonella serotipo tifi, infecciones de tracto respiratorio, huesos, articulaciones y tejidos blandos, particularmente por Staphylococcus aureus. Tiene como efectos adversos náuseas, vómito, malestar abdominal, cefalea, mareos, artralgias y dolor articular. Algunos de los ejemplos de este tipo de fármacos son el ciprofloxacino, el levofloxacino y el ácido nalidíxico.